ahora vamos a predicar directamente el poder transformador de su palabra. La Biblia, usted debe de saber que la Biblia es la palabra de Dios para toda persona. Tanto del Antiguo como en el Nuevo Testamento son inspirados, son infalibles y superiores a toda autoridad humana. La palabra de Dios no se originó por la inspiración de una persona humana, sino que las personas predicaron y escribieron inspiradas por el Espíritu Santo. Usted tiene esta noche, usted tiene que conocer ese manual que está en sus manos, que es la Biblia, la palabra del Señor. Y para ello, quiero que me acompañe a 2 de Pedro 1, 20 y 21. Y dice de la manera siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, o sea, humana. No viene, la palabra del Señor no es inspirada por un ser humano, sino directamente por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces ahora usted esta noche va a comprender, va a entender y va a conocer quién escribió la palabra del Señor. ¿Cómo fue que este libro apareció en nuestras manos? Y damos gracias al Señor porque a través de su palabra nuestras vidas siguen siendo transformadas. Pero no solo eso, para que nuestras vidas sean transformadas, tienen que ser primeramente procesadas. Y eso es lo que a muchos no nos gusta. Pero para poder entender esas grandes verdades del Señor y que su fundamento esté bien firme en la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 3:16 dice de la manera siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso nos manda la Escritura a que nosotros hagamos. Si hablamos de la salvación allá en Efesios 2, 8, 9 al 10, ahí habla que por la gracia de Dios somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios y no por obras para que nadie se gloríe, porque Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que si usted es un hombre y una mujer de fe, usted tiene que llevar a la par las obras, las dos cosas juntas. ¿Por qué? Porque Dios las preparó, porque nadie va a ser salvo por ser buena gente ni por ser buenas obras. Si no hay fe, no hay nada. Si no hay arrepentimiento, no hay transformación en el corazón del ser humano. Así es. En Santiago dice, muéstrame tus obras y yo te muestro mi fe. En Santiago dice, parafraseando,
que la fe sin obras es muerta. Por eso le decía de que las dos cosas tienen que ir a la par. Porque Dios las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. O sea, para que también nosotros demostráramos e hiciéramos lo que la palabra de Dios nos indica y nos instruye. Las escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, son inspiradas por Dios y son la revelación para el hombre, así como la regla infalible y autoridad de fe y conducta, por lo cual declaramos que la palabra de Dios es la que rige nuestras vidas y nos transforma, pues hay poder transformador en la poderosa palabra de Dios. Si usted va por su pasaje, por su colonia donde usted vive, y usted le pregunta a la gente, ¿cree en Dios? Sí. ¿Y usted cree en Dios? Sí. ¿Y usted también cree en Dios? Sí. Todo mundo le va a decir que cree en Dios. Y muchas personas ni siquiera le dan gracias, ni siquiera se congregan, ni siquiera han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Es muy diferente. Cuando usted empieza a creerle a Dios, la palabra se va a hacer vida en su vida. La palabra de Dios va a traer un cambio porque usted le está creyendo al Señor y le está creyendo a su palabra, lo que ahí está escrito, lo que allí dice. Esta noche yo bien hubiera traído un sermón de milagro, de cuestiones así, pero el Señor está tan interesado que usted y yo conozcamos a profundidad la palabra, porque mire, cuando Jesús fue tentado por el diablo, ¿sabe que Jesús le respondió con la palabra? Porque la palabra es poder. La palabra es transformación. La palabra es autoridad. Entonces, la palabra que usted anda en sus manos, que usted trae a la casa de Dios, es una palabra de autoridad. Es una palabra de poder, es una palabra de vida, es una palabra que vivifica, que regenera, que salva, que sana, que perdona, que transforma, que restaura. Si usted no cree eso en lo que la palabra dice, no espere mayor resultados en su vida. Y muchas veces nos desesperamos porque Dios no nos contesta, porque Dios no trae la respuesta que nuestro corazón desea. Muchas veces quizás hasta ya dejamos de orar porque no vemos claro la respuesta de Dios. Pero ¿realmente usted conoce la palabra? ¿Realmente usted lee la palabra? ¿Realmente usted le ha creído a Dios? Porque creerle a Dios significa esperar en Él, significa confiar en Él, significa depender de Él y de su palabra. Por eso quise que cantáramos esa alabanza, Dios de pacto. Porque es cierto, Dios es un Dios de pacto y Él cumple su palabra, Él cumple sus promesas. Quienes le fallamos somos nosotros, pero Él cumple al pie de la letra su palabra. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de pacto, porque Él es un Dios fiel, porque Él es un Dios verdadero, porque Él sabe lo que está pasando en esta noche por su mente y por su corazón. Y a través de la palabra, usted se va a parar firme, usted va a poder avanzar y caminar y usted va a ver la gloria de Dios si tan solo usted le cree a Dios y a su palabra. Porque la palabra, hermanos, cuando la recibimos, hay que creerla.
Y cuando la creemos, lo que sucede en nuestra vida, que la aplicamos. Yo no le digo que usted aplique todo el sermón, pero por lo menos una frase del sermón. Dispóngase y diga, bueno, Dios me habló en esto, Dios me dijo que hiciera esto a través de la palabra. Hágalo y le aseguro que le va a funcionar. Pero a veces se nos olvida, ¿qué predicó el pastor el domingo? No sé. ¿Y en qué cita bíblica? Tampoco. ¿Y cómo se llamó el mensaje del domingo? Peor. Ya se me olvidó. Así somos olvidadizos. Pero cuando escudriñamos la palabra, cuando volvemos y tenemos hambre de Dios, esto nos impulsa a leer. Mire, un día el pastor, un domingo, estaba predicando y él le encanta también dar muchos textos de la palabra. Y eso es bueno porque uno aprende tanto a conocer. Pero qué lindo fuera que aprendiéramos a memorizar los versículos. Porque eso es bueno, memorizar versículos de la Biblia. Y mire, yo empecé a leerla. Yo iba a la par de él. Él estaba predicando acá, pero yo iba a la par. Pero mire, yo cuando leía la palabra, yo sentía algo tremendo en mí. ¿Y qué es lo que usted sentía? La Biblia dice que la palabra de Dios es como miel al paladar. Algo así dice. Cuando leemos la palabra, sentimos una cosa tan linda, tan hermosa que no queremos dejar de leerla. El detalle o el problema es que a veces estamos acostumbrados a leer la palabra sin meditar, sin apasionarnos, sin analizar qué es lo que Dios me está hablando y me está diciendo en ese momento. Y lo pasamos por alto. Cuando Dios, ¿no le ha pasado a usted de que a veces usted ya ha leído la palabra en la casa, pero no entendió lo que leyó? Pero viene aquí a la iglesia y el pastor habla por casualidad de ese pasaje de la Biblia que usted leyó por la mañana y usted lo escucha acá en la iglesia. Y usted dice, yo estuve leyendo esto, pero no había entendido. No me di cuenta lo que el Señor me estaba diciendo. Pero aquí Dios abrió su entendimiento, sus oídos, y usted pudo entender lo que estuvo leyendo en su casa. Pero si usted no lee la palabra, ¿cómo quiere que Dios le hable? Si cuando leemos la palabra del Señor, Él nos habla directamente a nosotros. Y a veces andamos buscando que nos profeticen, que nos digan tal cosa. Vaya a la palabra, porque la palabra es la más segura. Y bueno, aquí viene algo y lo voy a decir con todo respeto. Por más experimentado que pueda ser un predicador o expositor de la palabra de Dios, por más conocimiento, por más homilética que pueda tener, por más elocuencia con la que pueda predicar, todo predicador tiene que entender que no son sus palabras las que transforman la vida de las personas, sino las palabras de nuestro Dios. Es cierto, Dios tiene que usar a un ser humano para transmitir el mensaje de la palabra, así como usted creyó por fe de que Dios le perdonó sus pecados y que le ha dado vida eterna. Así cuando usted viene a la iglesia, usted viene con esa fe que Dios le va a hablar, que Dios va a darle una palabra de acuerdo a la necesidad que usted tenga, aunque el predicador, aunque el pastor no lo sepa, pero el Espíritu sí lo sabe, Dios sí lo sabe y Él conoce directamente esta noche cuál es su necesidad interna, porque Dios trabaja no solo en nuestra apariencia, no solo en nuestra conducta. El trabajo de Dios es interno, porque a Él le interesa que en nosotros haya un cambio de adentro para afuera.
Dios no se deja ir por nuestra apariencia, porque Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Y el pueblo puede oír buenos mensajes, palabras bonitas, y no haber cambios en su vida. Pues tenemos que comprender dos verdades muy importantes. Cuando usted escucha un mensaje, usted tiene que saber de que Dios le habló en alguna palabra. Dios le habló. ¿Por qué le digo esto? Porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Jamás. Ay, hermana, es que mire, yo quería que el Señor me hablara en esto directamente. Pues lea la palabra y ahí le va a hablar el Señor directamente a su corazón y a su necesidad. Y bueno, no es el predicador quien tiene el poder de cambiar las vidas, sino el Espíritu Santo de Dios que habla por medio del predicador. ¿Me escuchó? No son los pastores, es el poder del Espíritu Santo actuando y hablando a través del ser humano. Dios no puede usar un ángel, por eso nos usa, por eso nos ha llamado, para llevar las buenas nuevas de salvación, para compartir el mensaje de Dios, para ser luz en medio de las tinieblas. Porque la gente, el mundo de allá afuera tiene que darse cuenta quién es nuestro Dios. Y aunque usted no lo diga con su boca, la gente va a notar su cambio, su transformación. Y ese cambio solo lo produce el Señor a través de su palabra y a través del Espíritu Santo. No son las palabras elocuentes o emotivas del predicador que transforman la vida de los oyentes, sino la palabra de nuestro Dios. Usted tiene que saber eso e irse esta noche. ¿Por qué le digo que es la palabra del Señor? Es la que transforma la mente y el corazón y la vida de las personas. ¿Quién lo hace? La palabra. ¿Quién convence el corazón? El Espíritu Santo. Nosotros únicamente somos servidores del Señor, que por su infinita misericordia, Él nos ha llamado para poder transmitir su palabra. La palabra de Dios es como fuego. Jeremías 23:29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Mire, la palabra de Dios es como martillo. Ya me va a entender por qué. Cada vez que se nos predica la palabra de Dios, nos exponemos al fuego de Dios en nuestra vida. ¿Sabe por qué? La palabra de Dios quebranta. El martillo, usted lo usa para clavar, ¿vea? Un clavo. O para pegarle a una piedra. Pero la palabra presenta esa figura, pero en sí no es que el martillo nos va a golpear a nosotros o nos va a destruir. No, si lo aplicamos en lo espiritual, el martillo es usado para irnos formando, para ir quitando las impurezas, para ir quitando la dureza de nuestro corazón. El Señor nos va puliendo y aunque a veces nos va a doler, pero el propósito de Él es que nosotros nos parezcamos, aunque sea un poquito, de Él. Cada vez que se nos predica la palabra de Dios, nos exponemos al fuego de Dios en nuestra vida.
es que la palabra de Dios nos confronta, pero también nos edifica. La palabra del Señor también nos ayuda a poder ser transformados. Es fuego que nos purifica. Malaquías 3, del 2 al 3. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Ese es, hermano? Malaquías capítulo 3, 2, 3. La plata y el oro tienen que ser afinados. No. ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Creo que me equivoqué en ese texto. Pero bueno, le voy a leer acá. La plata y el oro tienen que ser afinados o purificados únicamente por medio del fuego. La palabra de Dios quema todas las escorias de nuestra vida para que seamos una alhaja preciosa para Dios. Ya me lo va a entender más adelante. Proverbios 25:4 dice, quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Esta es como una metáfora que está diciendo en Proverbios capítulo 25, versículo 4. ¿Y qué es una metáfora? Es una figura literaria en la que una cosa se describe como si fuera otra para comunicar una idea de manera más vivida o profunda. No se trata de una comparación literal, sino simbólica. Por ejemplo, si alguien dice, el tiempo es oro, ¿verdad que en algunas ocasiones hemos dicho eso? El tiempo es oro, el tiempo pasa rápido. Pero no significa que el tiempo sea oro. Literalmente, la verdad que es un metal precioso. La metáfora comunica que el tiempo tiene mucho valor. Si yo le pregunto a usted en esta noche, pero no me vaya a responder, ¿cuánto tiempo usted pasa orando? ¿Cuánto tiempo usted pasa adorando? ¿Cuánto tiempo usted pasa leyendo la palabra? ¿Cuánto tiempo usted pasa en el Facebook, en las redes sociales? ¿Cuánto tiempo usted le dedica a las redes sociales y cuánto tiempo usted le dedica a la lectura de la palabra? ¿O cuánto tiempo usted le dedica a la oración? ¿Cuánto tiempo usted pasa adorando, aunque esté haciendo los quehaceres en su casa? Yo sé que en un trabajo no se puede hacer eso, pero incluso usted puede orar en su mente. Usted está trabajando, usted está orando. Usted ve en el carro, usted puede ir hablando con Dios y le puede decir, Señor, guárdame, cuídame, protégeme de todo accidente, de todo peligro, Señor. Y usted empieza a hablar con Dios. No, yo he visto, ¿verdad? No aquí, ¿ve? Eso sucede en otra parte, en otros lados. Van manejando y van con el celular hablando o chateando. Y yo digo, qué tremendo, porque por eso hay muchos accidentes, muertes, porque se distraen. E imagínense, manejando, chateando o hablando, en vez de ir concentrado y enfocado, porque usted sabe que este país ahora está llenísimo de vehículos y uno tiene que andar con mucho cuidado. Bueno, yo no manejo, ¿verdad? Solo nuestro pastor, pero hay que andar con mucho cuidado en la calle, porque realmente nos ha pasado en muchas ocasiones que los microbuseros, que los buseros, que las motos se meten por un lado, por otro. Bueno, hace poco un motociclista, nosotros íbamos en nuestro carril y a cruzar porque el semáforo se puso en verde. Aquí voy a hacer un paréntesis chiquito. Y sabe que una moto le dio al carro del pastor. ¿Y sabe lo que sucedió? Que hasta le rompió la llanta y se salió un poquito el ring. Menos mal que habían cámaras y el hombre le dice, mire, y se hacía, y sabe lo más tremendo, y dimos gracias a Dios que ese hombre no se cayó de la moto, iba con su pareja.
La moto solo se tambaleó, pero no se cayó. Pero mire, el golpe que dio en el vehículo del pastor fue duro. Se oyó tan fuerte, hermanos. Y después él haciéndose, vea, que le había pasado algo. Y no le pasó a él nada ni a la moto, sino al carro del pastor. Y fue a dar cabal donde yo iba sentada, a la mano, al lado derecho. Y le dice, mire, que es que usted se me atravesó todavía. ¡Qué bárbaro! Y le dice el pastor, si quiere, llamemos a las autoridades, van a revisar la cámara y se va a dar cuenta que usted tuvo la culpa. Y era cierto, porque el pastor iba correctamente, pero él se le atraviesa así, mire, pero Dios, gracias al Señor a nosotros no nos pasó nada, ¿verdad? Pero algo tenía que haber aprendido ese motociclista, ¿verdad? A tener más cuidado, más precaución, ¿verdad? Porque a veces sí, ellos van con todo y no ven, no miden las consecuencias o lo que pueda pasar. Ayer nada menos yo me sorprendí de un joven que venía en una carretera, mire, venía a 100 de velocidad en una moto y sabe que hasta nos quería pasar. Y era joven y yo decía, qué tremendo, no ama su vida, no la ama. ¿Cómo se le ocurre venir en una moto a 100 solo porque es carretera? Pero es que ahí pasan veloz los carros. Pero mire, qué tremendo. Yo venía más preocupada que el que venía manejando en la moto. Créame lo que sí, a mí se me puso la piel de gallina en verlo, cómo él le quería pasar al carro nuestro. Y eso que el pastor no venía tan bajo de velocidad, ¿verdad? Pero imagínense, a comparación de una moto. Eso es terrible, hermano. Por eso le digo que usted y yo debemos de vivir cada día enfocados en la palabra del Señor, en la oración, para que el Señor nos guarde y nos proteja, porque nunca sabemos lo que puede pasar. Nunca. Y el pastor iba tranquilo en ese accidente que tuvimos hace poco, la semana pasada fue. Sí, ¿verdad? Iba tranquilo, pero ese venía ¡boom! Y cabal, mire, ay, Señor. Pero no le cobramos nada. El pastor en ese aspecto no le gusta, ¿verdad? Actuar así de, ay, si hubiera sido otro motorista o otro vehículo, a saber qué hubiera pasado el pobre muchacho, ¿verdad? Bueno, uno lo que se pone a pensar, ellos cómo van a pagar esto, ¿verdad? Si andan en moto, no tienen suficiente dinero. Uno se pone a pensar tantas cosas. Y pues el hombre se fue y gracias a Dios dimos que no le pasó nada ni a él ni a su pareja. Me imagino que era su pareja. Dios lo guardó a él, pero también nos guardó a nosotros. Sí hubo un daño físico, material, pero eso se recupera, ¿ve? Eso se recupera. Gracias al Señor, Dios siempre lo guarda a uno y lo protege. Por eso le pido siempre sus oraciones, hermanos, porque de verdad le digo que a veces uno no sabe con qué se va a encontrar. Dice que es fuego que nos purifica. Es fuego que nos revela la verdad de nuestra vida. Primera de Corintios 3:12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. La palabra de Dios es como fuego que revela la verdad, la verdadera condición de nuestra vida. La palabra de Dios, la Biblia dice que somos carta leída, pero también la Biblia dice que el Señor escudriña hasta lo más profundo de nuestro corazón y de nuestros pensamientos. ¿Y sabe qué? Muchos creemos que nuestra vida es agradable a Dios. Pensamos que no hacemos nada malo.
pero su palabra nos revela nuestra verdadera condición. Nos revela cómo está nuestra vida en realidad. A veces he escuchado decir, vos ya le fuiste a contar al pastor mi vida. Qué barbaridad, ya no te vuelvo a contar nada. Y el pastor ni cuenta usted, ni sabía nada. Quien sabe Dios y el Espíritu Santo. Y Él es el que habla a través de la boca de los siervos de Dios. Y a veces Él dice cosas, pero no porque se las cuenten. No, es que la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos que penetra partir el alma, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y eso ya me lo va a entender más adelante. Me voy a apurar un poquito más. La palabra de Dios es como martillo. Jeremías 23:29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Qué características tiene un martillo? Que golpea, que puede lastimar, pero en las manos adecuadas, ese martillo da golpes que son para crear cosas maravillosas. Martillo quebranta la piedra, solamente la palabra de nuestro Dios puede quebrantar los corazones endurecidos como piedra. Usted le puede hablar a una persona de Cristo y no acepta el regalo de la salvación. Usted le puede aconsejar, usted le puede demostrar que lo que Cristo ha hecho en usted, pero no abre su corazón. Pueden aquí venir hermanos también aquí a la iglesia y pueden estar aquí escuchando la palabra, pero su corazón está endurecido. ¿Y por qué dice eso? Porque no buscan a Dios, porque se ha muerto el primer amor, porque no hay esa pasión que había antes. Entonces el corazón se vuelve endurecido en nuestras vidas cuando empezamos a dejar a un lado las cosas de Dios y le damos prioridad, número 1, a lo que no tenemos que darle prioridad. Y lo sabemos muy bien. Y usted lo sabe muy bien y lo conoce perfectamente bien, porque aquí el Señor nos ha hablado en tantas veces y en muchas ocasiones que Él nos anhela celosamente, pero no lo buscamos, no lo anhelamos, no leemos su palabra, no venimos temprano a deleitarnos con las alabanzas, con la adoración. Los músicos tocan las alabanzas, los músicos adoran al Señor, pero ellos saben y deben de saber siempre que esa adoración no es para el hombre, es para Dios. Y cuando es para Dios, eso produce algo sobrenatural en nuestra vida, en nuestros corazones, porque la alabanza también puede producir ministración. A través de la alabanza yo le pregunto esta noche, ¿cuántas veces usted se ha quebrantado cuando ha estado en esa silla adorando al Señor? Es porque el Espíritu le está ministrando, es porque usted está adorando en espíritu y en verdad. Es porque en medio de su problema usted mejor adora a Dios. Y cuando usted adora a Dios en medio de su circunstancia, lo que la palabra de Dios hace o lo que la alabanza de Dios hace en ese problema, en esa necesidad, en esa circunstancia, trae paz, trae gozo a su corazón en medio de cualquier tristeza. Usted se está deleitando porque usted está creyendo que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y que la palabra de Dios es verdad y es vida. O sea, la palabra nos da vida. La palabra nos transforma. La palabra nos hace ver cómo andamos, cómo estamos.
Pero a veces no queremos entender o no nos queremos dar cuenta y decirle a Dios, Señor, realmente tú sabes y conoces mi condición. Y tú sabes que solo tú puedes transformarme, solo tú puedes cambiarme, solo tú puedes arrancar toda atadura de mi corazón. Solo tú, Señor, lo puedes hacer. Yo no puedo en mis fuerzas, pero en las tuyas sí. Por eso cuando usted venga a la casa de Dios, su propósito, su anhelo sea venir a adorar al Señor. No importa cómo venga, usted venga a la casa de Dios, porque aquí siempre va a encontrar una palabra de consuelo para su situación, para su circunstancia, para su necesidad. Eso se lo garantizo y se lo aseguro en el nombre del Señor, pero traiga un corazón dispuesto. Y créale a Dios y dígale antes de salir de su casa, Señor, esta tarde, esta noche, esta mañana, yo voy a tu casa, pero necesito una palabra tuya para mi vida. Tú conoces mi necesidad. Háblame, Señor. Fortaléceme a través de la palabra para que yo permanezca firme, para que yo siga adelante, para que siga creyéndote, para ver tu poder manifestado, para poder ser tu nombre glorificado en lo que me está pasando o en lo que estoy sufriendo. Y es que a veces no entendemos los propósitos de Dios cuando estamos pasando en lo mero difícil. Pero Dios siempre tiene propósito. Eso me encanta del Señor, que aunque no los entendamos en el momento, a la larga el Señor los viene a revelar. ¿Qué características tiene un martillo? Decíamos, el martillo quebranta la piedra, solamente la palabra de nuestro Dios puede quebrantar los corazones endurecidos como piedra. ¿Y qué dice Ezequiel 36:26? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Lo dice Ezequiel 36:26. Muchas veces sentimos la palabra que es dura. ¿Cuántas veces usted ha sentido que la palabra es dura? Yo anoche estaba escuchando una prédica. ¡Ay! El Señor me estaba hablando tan fuerte. El Señor me estaba confrontando de una manera tremenda, porque la palabra de Dios así es. Habla a nuestra vida la realidad de nuestra condición interna, que aunque usted no se la diga, pero el Señor la conoce. Ahora bien, ¿qué hace la palabra? Muchas veces es dura, pues la palabra de Dios tiene que golpearnos, tiene que quebrantarnos para que podamos ser transformados. Mire que le decía a los discípulos a Jesús en Juan 6:60. Oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dios conocía los pensamientos de ellos. Y el Señor les habló de una manera bien fuerte. El martillo que labra nuestra vida, Números 8:4. La palabra labrar significa trabajar una materia para darle forma. El Señor le dio el modelo del candelabro a Moisés. Esto me encantó, para que lo hiciera de oro puro, labrado a martillo hasta llegar al modelo original que Dios le había pedido que lo hiciera. Y así exactamente lo hizo Moisés. ¿Cuál es la enseñanza de eso? Nosotros tenemos un modelo. ¿Cuál es ese modelo? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestra meta es llegar a ser como Él. Pero para poder llegar a ser así, Dios, oiga bien, tenemos que ser labrados con el martillo de la palabra de nuestro Dios. Cada sermón, oiga bien esto,
cada mensaje Dios va martillando, dándole forma a nuestra vida. A veces el pastor ha predicado y dice, lo veo tan serio, dice. Es porque la palabra está golpeando. Es porque la palabra le está dando exactamente donde Dios quería. No es donde el predicador, porque él no sabe su condición, pero Dios sí la conoce. Y allí, ¡pa! Y ¡pa! Y nos ponemos bien serios. Pero Dios es lindo. ¿Por qué le digo esto? La palabra de Dios es como espada de dos filos. La palabra del Señor nos ayuda para que nosotros seamos transformados, golpeados, pero con amor a través de su palabra. La palabra de Dios es como espada de dos filos. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es una arma espiritual para su vida y para la mía. No es la espada del pastor o del predicador, es la espada del Espíritu Santo. Efesios 6:17 dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando usted comprende estos términos de la palabra de Dios, usted se va a levantar y va a empezar a pelear espiritualmente y va a arrebatar lo que a usted le pertenece, lo que el enemigo le ha robado durante mucho tiempo. Usted lo lleva en oración, usted reclama lo que es suyo y al poco tiempo Dios se lo va a devolver. Porque Dios está viendo su insistencia, su confianza, su dependencia, porque usted paró y le puso límite a esa situación que a Dios no le agradaba. Cuando usted no pone límites, el silencio de Dios se para. O sea, viene el silencio de Dios, así como lo oye. Y la palabra de Dios es una arma. La espada de doble filo del soldado romano penetraba hasta lo más profundo, mire, eso me encantó, de las entrañas para causar muerte al adversario. Lo maravilloso de la palabra de Dios es que penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre, pero para dar vida, no para matarlo, sino para dar vida. No para quitarla, y produce arrepentimiento en la vida del hombre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Mire, qué es hermoso andar caminando en libertad con el Señor. Ya finalizo acá. Es tan hermoso caminar en esa libertad a la que fuimos llamados. Eso es hermoso, porque usted no anda escondiendo nada. Usted está allí, usted camina por las calles, usted va por donde quiera. Y usted va feliz, alegre, aunque tenga problemas de otra índole. Pero si usted está caminando recto en el camino del Señor, si usted está caminando dentro de su voluntad, el Señor le va a ayudar a salir de cualquier circunstancia. Lo importante es que usted y yo cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros sentimientos. Quiero hacer aquí un paréntesis con lo que dice, y aquí sí voy finalizando, Hebreos 4:12. El versículo que, póngamelo nuevamente en pantalla y por favor no me lo vaya a quitar ahorita. Miren lo que dice bien ahí. Yo quiero dejarle algo esta noche en su corazón, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y explicábamos ahí, ¿verdad?, de los romanos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Me llamó tanto la atención las coyunturas. ¿Usted sabe cuáles son las coyunturas de su cuerpo?
No me responda. ¿Conoce usted? Sí, aquí hay una enfermera, ella lo sabe perfectamente, pero no haga ruido. ¿Conoce usted cuáles son las coyunturas de nuestro cuerpo, hermano? Son dos huesos juntos que sostienen el cuerpo. ¿Y cuáles son? Son los hombros, son los codos y son las rodillas, etcétera. Eso sostiene su cuerpo y el mío. ¿Y cuáles son los tuétanos? ¿Sabe usted cuáles son los tuétanos? Primero le voy a definir esto. Las coyunturas son las articulaciones del cuerpo, los puntos donde se unen dos huesos. Ahí le mencionaba. Rodilla, codos y hombros, etcétera. O sea, hay más. Los tuétanos es la médula dentro de los huesos. Es algo que usted y yo no podemos ver. Pero Dios que nos creó, sí. Mire qué hermoso. Y es para expresar vida, salud, vigor interior y lo más profundo del ser humano. Esa es como una comparación. En ese sentido, los tuétanos, oiga bien esto está bien interesante, representan lo más profundo del ser. Así como el tuétano está oculto dentro del hueso de nuestro cuerpo, Dios ve y trabaja en las áreas más profundas del corazón que los demás no pueden ver, pero que nuestro Creador sí lo ve. Por eso dice Proverbios 3:8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Me encantó esto por una razón. Deja que el poder transformador de su palabra pueda cambiar tu vida. Si cree en el poder de su palabra y que Dios puede hacer un milagro en tu vida, Él lo hará. Dios no busca solo cambios externos. Por eso le decía, Dios no ve solo apariencias, no. Dios no busca solo cambios externos, quiere renovar la vida desde las profundidades del ser que simbolizan los tuétanos. Por eso el Señor hace una comparación, porque los tuétanos están adentro del hueso internamente. Por eso a veces cuando nos duelen las articulaciones o los huesos es porque algo está fallando adentro. No es afuera. No. La falla está adentro. La falla está en el corazón. La falla está en los pensamientos. La falla está en lo más profundo de los pensamientos. No es afuera, es interno. No sé si me está comprendiendo esto. La palabra de Dios penetra profundamente, que nos hace reaccionar, que nos hace afligir, que nos hace abrir los ojos espirituales, que nos hace orar más, buscar más de Dios. La palabra de Dios revela lo que hay en el corazón del hombre. La palabra de Dios transforma desde el interior del ser humano. No es de afuera para adentro, es de adentro para afuera. Dios no solo transforma la conducta externa, sino también las motivaciones, pensamientos e intenciones internas del corazón. Ningún pensamiento o intención o lucha interior está oculto para Dios. Todo está al descubierto. Dios no busca solo cambios externos. Quiere renovar la vida desde las profundidades del ser, inmovilizadas por los tuétanos. La palabra de Dios examina los fundamentos sobre los cuales estamos viviendo. Y finalizo con esta expresión. La palabra de Dios puede discernir aspectos de nuestra vida que ni nosotros mismos comprendemos completamente. Dios conoce no solo lo que hacemos, sino por qué lo
hacemos. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10, y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.